Hola amigos, bienvenidos al canal. Volvemos con una nueva edición de Futbolistas de Leyenda y hoy es todo un placer presentaros. Tenemos de invitado, se ha pasado por nuestro canal, Bruno Soriano, toda una leyenda del Villarreal Club de Fútbol, del Submarino Amarillo, el capitán eterno, Bruno Soriano Guidó. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí por el canal y nada, teníamos muchas ganas de charlar contigo y bueno, y de recordar viejos tiempos y no tan viejos. Muy bien, perfecto, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, es decir, que decir de Bruno, ¿no? Que eres ahora mismo actualmente eres el jugador con más partidos, bueno, en la historia del Villarreal, con 425 partidos a tus espaldas, 14 temporadas en el primer equipo. Además, has estado también en toda tu vida prácticamente en categorías inferiores, ¿no? Del Villarreal. Y la verdad es que, como bien te he presentado, estamos ante una leyenda viva, ¿no? Del club, Bruno. Bueno, muchas gracias, ¿no? Sí que, bueno, yo creo que hay un dato que no es correcto y son el primero que has dicho, ¿no? Que soy el jugador con más partidos en la historia del club, porque hace poco tiempo me superó Manu Trigueros, hace muy poquito, Ah, y ahora sí. es él, ¿no? Pero bueno, sí, muy, muy contento y muy feliz por todo lo que has comentado, ¿no? Son muchos años. Bueno, en todo este tiempo has jugado dos semifinales, ¿no? De Europa League, has marcado 31 goles, 25 asistencias y bueno, y te retiraste como querías, ¿no? Jugando en el terreno de juego. Luego ya hablaremos así, aunque a modo breve, porque sabemos que no es plato de buen gusto recordar aquella lesión tuya. Haremos alguna pincelada simplemente. Y bueno, también preguntarte, estuviste también, antes de empezar en el Villarreal, estuviste no sé si esta información será correcta, estuviste en el Club Deportivo Betxí, ¿puede ser? Sí, sí, en inferiores estuve en Bechi también jugando. En Betxí, puede ser entre la temporada 97, desde la 97 hasta la 99, ¿no? Puede ser la información que tenemos nosotros. Sí, yo creo que sería por ahí. No lo recuerdo muy, muy bien, pero yo creo que eran esos años, sí. Ujú. Bueno, era por constatarlo. De todas maneras, ahora nos lo contarás tú un poco mejor. Y bueno, nos gustaría precisamente eso, ¿no? Que nos contaras tus inicios, ¿no? ¿Cómo llega Bruno, un chaval de Artana, ¿no? De un pequeño pueblo de la provincia de Castellón, de alrededor de unos 2.000 habitantes aproximadamente, al fútbol profesional, ¿no? Y de élite, ¿no? Como es el Villarreal, ¿no? El Villarreal Club de Fútbol, uno de los grandes de la Liga Española actualmente. Bueno, yo creo que lo más importante para mí fue que Villarreal estaba muy, muy cerca de mi casa, ¿no? De Artana. Entonces, para mí eso yo creo que me ayudó mucho porque yo, pues, tal vez si el Villarreal no hubiese estado ahí, yo no hubiese tenido esta oportunidad, ¿no? A mí me costaba mucho salir de casa, no me gustaba ni viajar, me gustaba estar cerca de mi familia y de mis amigos. Era un chaval muy de pueblo, muy de estar con mi gente, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de que el Villarreal estaba ahí, de poder ir a su escuela, de poder aprender desde joven y aunque bueno, en mi primera etapa en Villarreal fue poco tiempo y luego tuve la oportunidad de poder volver al Villarreal C, ascender al Villarreal B y luego al primer equipo. Ujú. Y bueno, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mejor momento o el más feliz en el Villarreal, en toda esta larga estancia en la que has estado en el club amarillo? Bueno, he vivido momentos muy buenos, ¿no? Está claro que el debut, por ejemplo, fue muy importante, ¿no? Porque era una cosa que perseguía y tenía muchísima ilusión, tanto yo como toda mi familia, e incluso diría que también la gente de mi pueblo. Y fue algo grandioso, ¿no? Que un jugador pues bueno, en Artana somos una localidad muy pequeña, de unos 2.000 habitantes, entonces, pues bueno, que alguien consiga algo tan importante, creo que yo lo sentí así, ¿no? Que puse un poco el pueblo de Artana un poco en el mapa, ¿no? Y eso estoy muy, muy orgulloso de ello, ¿no? Y bueno, lo que te digo un poco, ¿no? Al final yo creo que me voy a quedar también con el momento del ascenso, ¿no? Porque fue un año muy duro que vivimos tanto
el año anterior que bajamos a segunda división como en segunda división y ese momento de ascender y de poder conseguirlo en una temporada, creo que fue el momento más bonito que he vivido. Y bueno, y dejando la lesión de un lado, de la cual, como te he comentado, luego hablaremos, pero muy brevemente, una pincelada. ¿Cuál ha sido, consideras, el momento más triste o el día más triste como Groguet? Pues el descenso, claramente. Bueno, tanto el descenso como las dos semifinales de Europa League perdidas, ¿no? Creo bueno, pues yo siempre he tenido la ilusión de poder ganar un título con el Villarreal. Al final no lo he podido conseguir, pero he luchado toda mi carrera deportiva para conseguir eso, ¿no? Sabía que era muy complicado, al final se pudo conseguir, justo el año después de no estar yo dentro del equipo, ¿no? Pero estoy orgulloso y muy feliz por todos mis compañeros y por la gente del club, por supuesto, ¿no? Pero me hubiese gustado estar ahí, poder disfrutarlo, porque, como digo, para eso entrenaba, para eso descansaba, para eso me alimentaba bien. Era muy obsesivo con el tema de estar bien preparado siempre para los partidos y darlo todo. Y tenía ese sueño, ¿no? De poder alzar un título con el Villarreal. Al final no pudo ser, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Estas cosas hay que seguir y ya está. Y como te decía, yo creo que el momento más triste creo que fue el descenso a segunda división. ¿Y cuál ha sido? Porque, a ver, eres un jugador que no es un delantero, es centrocampista, ¿no? Incluso más defensivo, de corte defensivo que no atacante, ¿no? Pero has tenido marcabas con bastante facilidad, ¿no? Pisabas bastante el área y has sido se puede considerar un jugador que tenías gol. ¿Cuál ha sido el gol más importante o de más peso sentimental, puedo decirlo de algún modo, que te haya marcado, ¿no? Con el submarino amarillo? Bueno, siempre recordamos un poco el gol que le metí al Valencia el último día del año en casa, ¿no? Porque, bueno, más que nada por eso, ¿no? Porque fue un gol creo que bonito. El partido terminó 1-0 con gol mío y fue un gol de falta desde fuera del área que entró, pues bueno, salió justo ahí, entró por toda la escuadra, ¿no? Creo que fue un golazo. Entonces, siempre recuerdo un poquito ese gol o la gente me recuerda más ese gol que cualquier otro, ¿no? También me gusta recordar un poco el gol que metí de penalti de Panenka en el Bernabéu, yendo 0-0. Esos dos goles creo que han sido un poco, por lo menos los que la gente más me recuerda, ¿no? Sí, ¿no? A nivel sentimental, ¿no? O más, como más prestigio, ¿no? Más rivalidad, por ejemplo, en el caso del Valencia, ¿no? Esa rivalidad regional da más peso, ¿no? A ese gol. Sí, bueno, también, más que nada porque también fue un gol bonito, ¿no? A lo mejor si hubiese sido de otra forma no lo recordaríamos tanto, ¿no? Pero como fue, pues le falta desde la frontal, que fue justo a la escuadra, entonces yo creo que es un poco por eso, ¿no? También he tenido la suerte de meter algún gol más, quizá no tan bonitos, pero bueno, también he metido alguno de falta que los recuerdo con buen sabor de boca. Y bueno, y antes de continuar la entrevista, me gustaría, bueno, que además es que él viene al caso porque él me ha dicho que te hiciera una pregunta de su parte. Bueno, darle también las gracias, además de a ti, por estar aquí con nosotros, a Gonzalo Montoliu, ¿no? Que es un amigo que tenemos en común, un paisano tuyo de Artana, y que bueno, que gracias a él ha servido de puente, ¿no? Para contactar contigo y que si no fuera por él, esta entrevista no hubiese sido posible, ¿no? Y bueno, y el bueno de Gonzalo, que desde aquí le damos las gracias y le mandamos un saludo, me dijo, cuando le hagas la entrevista a Bruno, pregúntale, Ujú. porque, a ver, yo trabajo en Oliva y él, su mujer, que por aquel entonces era su novia, es de Oliva. Y me preguntó, dile a Bruno cuando hables con él, cuando vino a jugar, recuérdale cuando vino a jugar a Oliva, que él tiene un recuerdo de que viniste a jugar al Camp de Morer, que por cierto está muy cerca de mi trabajo, al Camp de Morer de Oliva, de la Unión Deportiva Oliva. Dice, creo que vino con el Villarreal, dice, no sé si con el C o con el B, y que es cuando debutabas. Dice, no sé si era el partido del debut o esa temporada que debutaba. Dice, pregúntale por ese partido y qué recuerdos tiene.
Bien, yo creo, no sé, no recuerdo tampoco demasiado bien. Yo creo que fueron, sí que es verdad que fueron mis inicios. No recuerdo muy bien si fue en el primer equipo o estando en el B. O en pretemporada, ¿no? Porque muchas veces íbamos, o fuimos un par de veces a hacer la pretemporada ahí a Oliva, que se entrenaba muy bien y los campos estaban espectacular. Y bueno, pues de esos partidos de mis inicios siempre tengo un buen recuerdo, ¿no? Porque, pues bueno, eso, ¿no? Tienes mucha alegría, mucha motivación encima para prosperar y para pues seguir haciéndote un poquito el sitio en primera división. Sí, él creo que me dijo, él recordaba que era con el filial y que eran tus primeros pasos. Dice, y Mm. coincidió que yo empezaba con mi mujer y él empezaba con el Muy bien, Villarreal. muy bien. Y ahí dicha esa anécdota y que quede constancia y el saludo a Gonzalo. Y Sí, yo bueno, le mando también un abrazo muy fuerte a Gonzalo porque bueno, por ahí en el pueblo nos conocemos todos, ¿no? Y somos prácticamente todos amigos y le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. de tu parte, dicho queda. Y bueno, continuando ya, después de esta anécdota de Oliva, continuando ya con la entrevista, nos gustaría recordar a modo breve los que nosotros hemos considerado que han sido momentos claves en tu carrera, ¿no? Y uno precisamente es con el filial, con el Villarreal B. Creo recordar que la temporada 2006-2007, el ascenso a Segunda División B. Mm. ¿Qué recuerdos tienes de ese ascenso con el filial a Segunda División B? Pues también muy, muy importante, ¿no? El fútbol yo creo que cambia bastante de estar en el B a estar en el primer equipo, ¿no? Yo lo recuerdo así. También tienes presión cuando estás jugando en el B, pero es un poco diferente a cuando estás en el primer equipo, que tienes ya las cámaras muy encima y todo se ve mucho más. Y la época del B la recuerdo con gran alegría, ¿no? Porque conocía a grandes amigos, a personas maravillosas. Teníamos un grupo muy, muy bueno. Todas las temporadas que estuve en el B disfruté mucho con los compañeros. Ya te digo, ¿no? Es un ambiente un poquito diferente, quizá un poquito más, no sé si llamarlo familiar, porque en el primer equipo también hemos tenido vestuarios espectaculares, pero bueno, una gran alegría, ¿no? El momento ese de ascender, ese puente también de poder conseguirlo para el objetivo final que tenía en mi mente, que era llegar al primer equipo. Ujú. Y precisamente también otro de los momentos clave fue tu debut en Primera División con el primer equipo, que data del 1 de octubre del 2006 también, del mismo año, porque hubo una temporada antes de que tuvieras fichas de primer equipo y ya estuvieras como jugador a 100% del primer equipo. Jugaste, ibas intercalando, ¿no? Filial con primer equipo. Y el día 1 de octubre del 2006 en Son Moix, ¿no? Contra el Mallorca, ¿no? Que además ganasteis 1-2. ¿Qué sentía ese chaval de Artana, ¿no? Que cumplía ese sueño de disputar con equipo de su vida, ¿no? Por primera vez jugar en primera división. Bueno, pues más o menos igual, ¿no? Una alegría tremenda, ¿no? De poder, porque yo creo que el día del debut de cualquier futbolista en primera división queda grabado para siempre, ¿no? Porque detrás de eso hay un camino muy, muy largo que has recorrido tanto tú como tu familia, de mucho sacrificio. No todo el mundo consigue llegar a primera división, digamos, en un tiempo corto. Te tienes que labrar un poco el camino en las categorías inferiores, ir demostrando que eres bueno, que cuando te pongan en el primer equipo pueden confiar en ti. Y entonces, pues bueno, cuando eso sucede, es algo maravilloso, ¿no? Que se puede disfrutar, como digo, con toda la familia, con todos los amigos, con la gente que te ha seguido desde jovencito, ¿no? Y yo creo que es algo que, bueno, cualquier jugador de primera división es algo que seguro que guarda con gran recuerdo. Y bueno, y luego otro momento especial es tu primer gol en primera división, que bueno, que sí te esperar bastante, porque como hemos dicho antes, eres un jugador que has marcado bastantes goles, a pesar de ser de tu posición, has marcado bastantes goles, has dado bastantes asistencias, pero tu primer gol se hizo de rogar, ¿no? Porque lo marcaste en la jornada 11 bueno, de la temporada del 2011, ¿no? Un 29 de octubre, también en octubre del 2011, marcaste esa jornada 11 contra el Rayo Vallecano en el Madrigal, tu primer gol, pero ya llevabas jugando 129 partidos en la máxima categoría. Si se hizo de rogar, imagino que por ser el primer gol y por la tardanza,
sería un momento también especial, ¿no? Marcado en fosforito, ¿no? Sí, sí, al final todos, cuando marcas un gol siempre es especial, ¿no? Porque significa que ayudas a tu equipo, te sientes bien por ti mismo, ¿no? Porque lo estás haciendo bien y es un momento de alegría. Y bueno, sí que me costó mucho meter ese primer gol. Yo creo que todavía en mis inicios no era el jugador que fui más tarde. Todavía cuando llegué al primer equipo mi nivel no era el que alcancé más tarde, ¿no? Y me costó un poquito quemar esa etapa de adaptarme y de confiar de verdad en serio en mí mismo, ¿no? Y poder demostrar que era un jugador titular en el Villarreal, de jugar 90-90-90. Yo creo que fue un poco eso, ¿no? Cuando empecé a soltarme ya me di cuenta que podía ofrecer mucho más al equipo, por eso cambié también un poco la forma de jugar o me adapté un poquito más en poder tener ese protagonismo y poder llegar al área para meter goles también. Y un poco antes de debut en debut, un poco antes debutaste con La Roja, que no lo hemos recordado al principio en la presentación, pero has sido también internacional con la selección española. Y debutaste un 11 de agosto del 2010 de la mano de don Vicente del Bosque contra México. Imagino que para un futbolista tiene que ser lo más grande, ¿no? Jugar con la selección de tu país. Sí, imagínate, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Y sobre todo porque también fue poco después de conseguir el Mundial. Creo que fue el partido justo después de conseguir el Mundial. Con una selección bueno, que ya sabemos todos cuál era esa selección, ¿no? La lista estaba prácticamente hecha. Jugadores, creo que todos históricos y legendarios van a quedar ahí para siempre, no solo por conseguir el Mundial, sino por todos los años que nos dieron de gran calidad al fútbol español y todos nos acordamos de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, una alegría muy grande para mí poder estar en ese partido, ¿no? Y poder vestir la camiseta de la Roja, ¿no? Porque al final, pues bueno, a quien no le gusta, ¿no? Poder defender a tu país. ¿En cuántas veces fuiste? Porque hay información en internet un poco confusa. ¿Cuántas ocasiones te Yo creo que llevó? fueron 16, creo. Creo recordar, pero no estoy seguro. Ujú. Sí, alrededor entre unas 10, 16, 15 por ahí, ¿no? Por ahí estuvo, sí. Ok. Y bueno, y ya lo has comentado antes, pero como es uno de los momentos felices, pues lo recordamos, ¿no? En la 2012-2013, después de ese descenso inesperado, regresasteis a Primera División con el ascenso y costó mucho, pero lo lograsteis y bueno, y también creo que es uno de los momentos que quedarán para siempre grabados a fuego bueno, en tu historia, ¿no? Con el Villarreal, ¿no? Sí, sí, porque, pues bueno, se consiguió en un año, como decía antes, ¿no? Y eso es complicado. La verdad que jugar en segunda división no es nada sencillo. Puedes tener grandes jugadores, pero muchos equipos, incluso con grandes jugadores, no han ascendido en un solo año, ¿no? Y te tienes que adaptar rápido a la categoría. Hay muchos equipos de segunda división que son equipos de primera, jugadores que están ya acostumbrados incluso a jugar en primera división, equipos muy preparados y no es fácil, no es sencillo. Entonces, claro, nosotros, pues bueno, nos costó un poquito al principio, luego con el cambio de entrenador nos pudimos adaptar un poquito más y empezamos a ganar de forma más continua y al final pudimos conseguir el objetivo de subir, ¿no? Es algo que estoy muy orgulloso porque bueno, del equipo que bajó a segunda división, muchos jugadores salieron del equipo, ¿no? Yo también tuve ofertas, al final decidimos, creo que con acierto, quedarnos y subir al equipo de primera división, que como digo, fue un año muy, muy largo y muy duro que al final, pues bueno, saboreamos muy bien. Sí, y la verdad es lo que tú comentas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando el Atlético de Madrid bajó y se dijo bueno, el mítico lema aquel, ¿no? De un añito en el infierno, que luego Mm. al final fueron dos y les costó sudor, lágrimas y sangre para subir a primera división. Y vosotros sí que conseguisteis hacerlo en un año. Mm. También el Valencia, cuando descendió en el 86, ya hace mucho más tiempo, también consiguió ascender al año siguiente de perder la categoría, pero como tú has dicho, no todos los equipos lo logran a la primera y la verdad es que Mm. dentro de lo que cabe, el mal fue el menos, ¿no? Y conseguisteis ese ascenso, que además fue con Marcelino García Toral, ¿no?
en el banquillo. Sí, sí, ya te comentaba, ¿no? Que más o menos a mitad de temporada, no sé exactamente cuándo, cambiamos de entrenador y bueno, dimos un giro, empezamos a... El primer partido sí que es verdad que lo perdemos por 5-0 ahí contra el Real Madrid B, pero a partir de ahí empezamos a ganar, los entrenamientos se notaba que subimos mucho la intensidad y eso en los partidos se notaba mucho también. ¿Y qué recuerdo tienes del míster, de Marcelino? No, bien, pues un recuerdo bonito, ¿no? Porque al final subimos a primera división y luego tuvimos años muy buenos en primera, ¿no? El Villarreal en aquel entonces teníamos, creo que, muy buen equipo. Luego cuando subimos a primera también nos reforzamos más, mejoramos mucho a los equipos. Pues bueno, cuando subimos a Primera División recuerdo perfectamente que en pocas jornadas estábamos en puestos Champions, ¿no? Entonces eso ya hablaba muy bien de nosotros y, bueno, los equipos nos respetaban, que considero que eso también es importante. Y bueno, ya por último, así de fechas señaladas, me englobaría dos fechas, ¿no? Que fueron después de tu lesión, ¿no? Que creo que estuviste 1.128 días sin jugar un partido. Mm. Y bueno, y un 22 de junio del 2020, hace relativamente poco, hace un par de años, regresaste a los terrenos de juego, ¿no? Y con un partido contra el Sevilla, ¿no? Un empate a dos, jugaste los últimos minutos. Esa es una de las fechas clave, ¿no? En la que te volviste a sentir futbolista. Y luego, imagino que la despedida con tu gente, allí en el Estadio de la Cerámica, con un 4-0, con el Eibar, tú jugando prácticamente todo el partido y además con el brazalete de capitán. Esa fue tu despedida y yo creo que la verdad es que nos quedamos todos con ganas de más, Bruno, ¿eh? Yo me pensaba que ibas a continuar y la verdad Mm. es que yo creo que fue muy emotivo, ¿no? Esa despedida, ¿no? Y bueno, y el regreso, ¿no? Con el partido contra el Sevilla. Sí, algo también increíble, ¿no? Porque, pues bueno, después de tanto tiempo lesionado, ¿no? Es muchísimo tiempo. Es que, claro, no es ni 2 meses, ni 6, ni 10, ¿no? Son años y eso, pues la mochila va muy cargada de todo, ¿no? De muchos sentimientos, de haber trabajado muchísimo, de que mucha gente se preocupó por mí y estuvo conmigo en el día a día. Y bueno, al final es eso lo que me llevo, ¿no? De eso lo que aprendí es que es eso, ¿no? De la lesión, que al final si lo intentas lo puedes conseguir, ¿no? Que nunca te puedes rendir por nada y lo que aprendí un poco, lo que te comentaba es eso, ¿no? Que tenía a mi lado gente que siempre me animaba para poder continuar, para poder seguir. Y ese día pues fue, pues bueno, muy bonito, ¿no? De disfrutar y de poder estar con, sobre todo, de sentirme otra vez futbolista, ¿no? De poder saltar al campo y disfrutar aunque fuesen solo unos minutos y poder ayudar al equipo. Al final jugaste 7 partidos, ¿no? En ese tramo final liguero, te despediste, pues bueno, dentro de lo que cabe, a lo grande y en el terreno de juego, que es como tú querías, ¿no? Despedirte. Sí, sí, claro. Lo que estuve persiguiendo al final fue eso, ¿no? El poder decir adiós desde dentro del campo, ¿no? El poder ponerme otra vez las botas y la camiseta amarilla con el escudo del Villarreal para poder decir adiós, ¿no? Sí que es verdad que fue algo que cuando estás jugando nunca piensas que puede ser así, ¿no? Porque vino una pandemia, me lesioné, estuve mucho tiempo lesionado, no había gente en las gradas, no me pude despedir de mi afición como yo quería, ¿no? Después de tantos años estando con ellos dentro del campo y viéndoles animar desde fuera. Y eso es algo bueno, pues al final las cosas pasan como pasan y tienes que aceptarlas y ya está, ¿no? Son situaciones que no son agradables, pero bueno, al final sucedió así, pude jugar aunque fuesen unos partidos para poder despedirme y decir adiós desde el campo, que era lo que quería. Y bueno, y como has dicho tú, un pequeño spoiler al principio de la entrevista, un año después, el Villarreal consiguió su primer título de la historia, ¿no? A esa Europa League, ¿no? Contra el Manchester United en la final, en una tanda de penaltis súper emocionante. Y bueno, entre tú y yo, Bruno, ¿no te dio un poco de rabia que justo tan solo una temporada después de retirarte, dentro de la alegría que te alegraste porque tú eres del Villarreal y ya, has jugado mucho tiempo allí, tienes muchos compañeros allí,
pero dentro de la alegría, ¿no te dio un poquito de rabia no estar allí justo el año que al año siguiente de retirarte? ¿No te dio un poco de rabia, de morriña? Por supuesto que sí. Lo que me dio fueron muchos sentimientos, ¿no? Porque lo que te comentaba al principio, yo toda mi carrera en Villarreal, no tan al principio, porque al principio, pues, lo que quieres es sumar partidos, hacerte un hueco en el equipo, ganar partidos, eso es el objetivo, ¿no? Pero cuando tienes un peso importante dentro del equipo, mi objetivo número uno era ganar un título. Y siempre se lo decía a mi familia, se lo decía a mis amigos, quiero llegar a una final, quiero jugar una final, quiero levantar un título. Y es como que siempre decía un poco la misma broma, ¿no? Ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Ya lo habré conseguido todo en el Villarreal. Y al final no pasó, por supuesto. Termina el partido y sientes esas cosas por dentro, ¿no? Que dices, joder, me gustaría estar ahí, claro que sí, pero al mismo tiempo también me siento muy orgulloso, ¿no? Del camino que he hecho, de toda mi carrera y de que al final me alegro mucho por la gente de Villarreal, por los aficionados que siempre han estado ahí, por el Presi, por José Manuel y por Fernando, que han trabajado muchísimo, con toda la gente de oficinas. Los cocineros, toda la gente que trabaja en el día a día de Villarreal, que el título era suyo, ¿no? Y sobre todo también por mis compañeros, porque al final tengo amigos dentro del vestuario que consiguieron eso que yo no conseguí y cuando los ves a ellos con el trofeo en las manos, ¿no? También te sientes un poco partícipe de todo ello. Y yo soy de los que pienso que aunque tú no estuvieras presente, esa copa también forma parte de Bruno Soriano. Y bueno, precisamente lo has nombrado, hace escasos días, hace escasas fechas, desgraciadamente falleció José Manuel Llaneza. Y bueno, y te quería preguntar por él, hacer un pequeño homenaje, ¿no? A su figura y preguntarte precisamente qué significó para ti la figura de Llaneza o cuéntanos alguna anécdota vivida con él. Bueno, pues mucho tiempo, ¿no? También, claro, al final cuando pasas tanto tiempo dentro de un club, con la gente del club te relacionas a diario, ¿no? Y fue, yo creo que una pérdida que es algo bueno, pues, que podemos decir, ¿no? Llaneza para el Villarreal era una persona eh, increíble, ¿no? Ya sabemos toda su historia, todo lo que ha trabajado para el club, todas las cosas que ha hecho posible que pasen en Villarreal, ¿no? Traer jugadores a Villarreal que eran prácticamente desconocidos o desconocidos totalmente para el resto y luego eran internacionales con sus países, nos trajo a muchísimos jugadores aquí. Yo pienso mucho en él, ¿no? Porque cuando te pasa una cosa así de que te impacta tanto al principio, aunque sabíamos que no estaba muy bien de salud últimamente, nunca es como que no ha pasado, ¿no? Y van pasando los días y a mí me pasaba, estos días me ha pasado, ¿no? Últimamente que vas conduciendo un poco y es cuando te das cuenta de realmente de que a esta persona no la vas a volver a ver, ¿no? Nunca más. No vas a poder tener más una charla con él, no vas a poder comer con él, no vas a poder estar disfrutando de él un poco y esto es lo que al final lo que nos llevamos en la vida es haber podido haber podido estar con él, disfrutar de él y yo he tenido esa suerte, ¿no? Yo siempre digo a mi familia y a toda mi gente que considero que José Manuel era una persona muy inteligente, ¿no? En el mundo del fútbol, un avanzado que veía cosas que quizá otros no veíamos y bueno, puedo decir que he tenido la suerte de conocerlo de cerca. Y bueno, otra pregunta que también nos gustaría hacerte, porque bueno, en su día se habló mucho del tema eh, y además nosotros somos de Valencia. Eh, Cuando el Villarreal descendió, hubo un rumor bastante fuerte, incluso se dio por hecho de que Bruno acabaría fichando por el Valencia. ¿Qué hay de esto de cierto? Porque también se rumoreó que al final fue el Villarreal que no quiso venderte, o luego Bruno que rechazó al Valencia. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo un interés cierto real del Valencia y por qué no se acabó dando? Sí, bueno, lo he comentado muchas veces, ¿no? Hubo varias ofertas, entre ellas una del Valencia, ¿no? Claro, el Valencia estaba, creo que en ese momento en Champions, acababa de entrar en Champions, entonces
yo siempre digo lo que pasó, ¿no? El Villarreal no quería venderme y yo no quería salir de Villarreal, pero quería sentirme valorado en Villarreal, ¿no? Eso fue al final lo que pasó. El presidente no quería que saliese y se puso cabezón y al final a mí tampoco me costó mucho convencerme, la verdad. Yo cuando bajamos el equipo, cuando el equipo bajó a segunda división, yo siempre sí, les dije a mi familia y a mis representantes que quería quedarme en Villarreal y que quería asumir el reto de subir al equipo a primera división porque yo confiaba en el Presi y sabía que iba a hacer un equipo bueno para ascender, ¿no? Y al final era mi casa y el Villarreal me lo había dado todo y yo también me sentía pues muy responsable, ¿no? De que el equipo bajase a segunda división y quería, pues eso, ¿no? Revertir esa situación y dejar al equipo en primera división. Nos pasó a varios compañeros que nos quedamos y pudimos ascender y quitarnos esa espina y sí que es verdad, ¿no? Que hubo esa oferta desde Valencia, pero al final yo creo bueno, yo estoy muy feliz de haber estado en Villarreal siempre y de haberme quedado aquí. Sí, no, te lo preguntábamos porque hubo mucha rumorología. Es que Bruno ha rechazado el Valencia, o luego otras personas decían, no, los Rods que no quieren vender a Bruno al Valencia, que si fuera otro equipo, sí. Luego que si, no, no, es que el Valencia no llega a lo que pide el Villarreal, a los 10 millones, tal. Entonces era un poco Mm. eso, pero bueno, también entiendo que bueno, Fue un poco de todo, pasó un poco de todo lo que dices, un poquito de cada, y eso fue lo que al final pues hizo que me quedase en Villarreal. no, y que entiendo que como tú has dicho, sería un reto bonito y de responsabilidad, pues de volver al Villarreal a donde se merecía, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro. Yo es que, claro, después cuando terminó el partido que bajamos a segunda división, pues tuve unas semanas pues bueno, muy mal, ¿no? Sin poder dormir, sin poder descansar, todo el tiempo pensando en el equipo, en qué iba a pasar ahora, porque estaba viendo que las noticias eran que salía un jugador tras otro y jugadores importantes dentro del equipo. Casi todos se fueron, ¿no? El 90% de los jugadores importantes que estaban en primera se fueron a otros equipos y bueno, pues otros decidimos asumir el reto de quedarnos y subir a primera división. Y bueno, Bruno, para ya zanjar definitivamente el tema y no hablar más en la entrevista del tema de la lesión, me gustaría que a modo muy breve nos contaras por qué se alargó tanto en el tiempo. Yo lo he visto, he estado viendo el por qué, pero me gustaría que lo contaras tú un poco a modo breve, que fuiste pues, la persona pues, que lo sufrió y lo padeció. Eh, Porque claro, todo parecía que no era nada grave cuando ocurrió. Creo que fue en un partido de Europa League que te diste en una entrada, en un choque con un contrario, un pequeño golpe, pero que esa molestia seguiste jugando durante la temporada y cada vez fue a más. Te operaron y cuando parecía que todo iba a quedarse en 2 o 3 meses de baja, bueno, pues pasó algo que hizo que tú te asustaras y que, bueno, y que te tuvieran que volver a operar y, bueno, se alargó en el tiempo. Cuéntanoslo tú un poquito a modo resumen, pero con detalles de qué es lo que pasó exactamente. Bueno, sí, lo del golpe del partido de Europa League, es verdad, tuve ahí un golpe y me afectó un poco ahí en la rodilla y justo faltaban pocos partidos para terminar la liga, creo que fue, y los últimos 5 o 6 partidos de liga me infiltré. Prácticamente no entrenaba con el equipo durante la semana, hacía el entrenamiento del viernes o el sábado para jugar el domingo, me infiltraba la rodilla. Quedaban pocos partidos, nos estábamos jugando a entrar en Europa League y decidí pues personalmente que infiltrarme para jugar era lo mejor. No sé si tantos pinchazos en mi rodilla fueron buenos, yo creo que no, porque claro, al final no puedes estar así, ¿no? Se me dormía la pierna la rodilla para jugar, no notaba dolor, pero luego el dolor era el triple, no podía entrenar, no podía casi caminar hasta que volvía a jugar, ¿no? Entonces, al final, pues pasó eso, ¿no? El último partido que fue justo contra el Valencia en Mestalla, que conseguimos ahí la clasificación para la Europa League, prácticamente jugué cojo, ¿no? No sé si ese partido, si lo puedo volver a ver algún día me gustaría porque recuerdo que iba cojo por el campo
algo bueno, sabía que quedaba un partido y que luego venían vacaciones y que tenía tiempo para, o yo pensaba que tendría tiempo para recuperarme, para ponerme en forma, para operarme bien de la rodilla y estar, me dijeron que eran 3 meses para volver a jugar. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Me operé, la operación en sí salió bien, pero tuve una reacción en el pie, en el escafoide, un SUDEC, que he contado la historia varias veces, una cosa que yo no sabía ni que existía y que muchos no conocen, pero es una reacción que tuve en el pie, un edema óseo que me salió y estuve año y medio prácticamente con un dolor que prácticamente no podía apoyar el pie, ¿no? Y justo en el escafoide, que es la zona de golpeo con el balón. Entonces eso no me permitía entrenar. Año y medio se dice pronto, pero es mucho tiempo pues bueno, iba al hospital todos los días a hacer cámara hiperbárica de 2 horas. Entrenaba mañana y tarde prácticamente para buscar soluciones. La rodilla no estaba bien. Luego conseguimos volver a... Bueno, en todo este tiempo hice eh, muchos intentos de salir al campo para unirme al equipo en los entrenamientos, ¿no? Pero seguía teniendo dolor en la rodilla y dolor en el pie. Luego la rodilla se me fue un poco y solo la preocupación estaba en el pie, pero yo sabía que la rodilla no estaba bien. Entonces, pues bueno, viajamos a Coruña, viajamos a Vigo, viajamos a Vitoria, he dicho Vigo, Vigo no, a Vitoria, a Coruña, a Barcelona, viendo a los mejores médicos. Algunos me recomendaban unos tratamientos, otros me recomendaban otros tratamientos. Yo no culpo a nadie ni nada, ¿no? Todos intentaron ayudar desde sus conocimientos y que eran muchos porque eran de los mejores médicos y fisios de España. Y al final, pues yo seguía teniendo dolor. Esto es lo que pasaba, ¿no? Al final no hay otra cosa, no hay otro misterio. Cuando intentaba entrar con el equipo seguía teniendo dolor, intentábamos buscar otro tratamiento para intentar que ese dolor desapareciese para poder competir, ¿no? O estar en unas mínimas condiciones para poder entrenar. Pero veíamos que no llegábamos, no nos daba para ni tan siquiera estar 5 minutos con el equipo, ¿no? El ritmo de primera división es alto y si tienes dolor, una cosa, yo siempre decía lo mismo, ¿no? Una cosa es tener molestias, y he jugado con muchas molestias, incluso con dolores, y otra cosa es que te impida, ¿no? Que no puedas, que vas cojeando, que cuando cojeas se nota mucho, ¿no? Y tú puedes estar ahí jugando, incluso compitiendo con tus compañeros, pero ves que no está bien la pierna, tus compañeros te dicen, oye, Bruno, que se te ve cojo, que no estás bien, y dices, pues sí, pues ya lo sé, pero quiero intentar estar, ¿no? Con vosotros, quiero intentar entrenar y volver. No se dan esas situaciones hasta que, bueno, pues muchas veces por mi mente pasaba el retirarme, el dejarlo ya, ¿no? Lo hablaba con mi familia y con mi gente porque no estaba bien, mentalmente tampoco estaba bien. Es una pesadilla, ¿no? Todo lo que me pasó, pero pues bueno, como siempre veía que dentro del equipo intentaban buscar soluciones para poder estar otra vez, yo siempre pensaba que había algún tratamiento que me podía ayudar para volver con el equipo, ¿no? Eso era todo lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Por supuesto, me estoy dejando muchas cosas, ¿no? Pero esto es una historia muy larga, son 3 años y es mucho tiempo de hacer muchas cosas para intentar volver. Ujú. Y esos últimos partidos que jugaste con el Villarreal, los últimos 7 de la temporada 2020, eh, ¿las molestias habían desaparecido completamente o sí que notabas algo? No, sí, no estaba bien porque prácticamente tenía que elegir, menos mal que tuve la suerte de tener a Javi Calleja como entrenador, que me dio la posibilidad de prácticamente elegir cada entrenamiento, lo que yo me encontraba más cómodo para hacer y lo que le podía decir al míster, mira, míster, quítame esta parte porque tuve esa gran suerte, ¿no? De poder estar en el equipo porque tenía confianza con él se fiaba de mí, porque cuando estás en una situación tan desagradable como en la que estuve yo, incluso puedes llegar a pensar y desconfiar, ¿no? del jugador, de que, pero ¿por qué le dueles mucho tiempo? Nadie nunca ha estado tanto tiempo lesionado, ¿por qué le duele? Pues bueno, pues yo siempre lo digo, ¿no? He jugado mucho tiempo y he jugado con dolores
pero hay cosas bueno, pues tienes que abrir un poco la mente y si el jugador tienes que confiar en el jugador y si el jugador te dice que le duele, pues es que le dolerá. Entonces, tuve esa suerte, ¿no? De poder elegir, como digo, los entrenamientos y poder decirle al mister, yo voy a dar todo, pero no estoy bien. Y estaba a lo mejor un poco mejor de la rodilla, me lesioné varias veces de la espalda, me lesioné el sóleo, me lesioné el cuádriceps, todo eso intentando volver a estar con mis compañeros. El cuerpo no estaba bien, yo lo notaba y sabía que no podía alargar mi carrera porque estaba viendo que no podía más, ¿no? Mi cuerpo no me daba para poder competir al máximo nivel. Por eso decidí retirarme, ¿no? Mucha gente no lo entendió, pero es la mejor decisión, más que nada porque no tuve otra. Sí, pudiste por lo menos despedirte jugando, aunque fueran con molestias de la inactividad o de la propia lesión, pero al menos pudiste retirarte sin esos dolores intensos y bueno, y en el terreno de juego. Y a día de hoy, en tu vida cotidiana, después pasados esos 2 años, ¿notas que la rodilla está bien, la pierna está bien o notas aún algo? Sí, la rodilla me funciona. Cuando salgo a correr, si salgo y voy al trote, voy bien. Si aprieto, pues luego tengo molestias. Es lo que comento, ¿no? Siempre lo digo. Tú me puedes, a lo mejor me echo un sprint contigo y te gano, pero eso no es lo mismo que jugar a fútbol. Jugar a fútbol implica muchas otras cosas. Es el deporte, creo que más agresivo que hay para las articulaciones, para todo el cuerpo y tienes que estar muy preparado, ¿no? Yo puedo salir a correr y correr 10 kilómetros, vuelvo a casa, me pongo hielo en la rodilla y si me duele y mañana no estoy bien, pues me quedo en casa y ya está y no pasa nada. Pero cuando tienes que competir y tienes que entrenar día tras día, ese ritmo no lo puedes seguir, ¿no? Entonces, pues bueno, para hacer vida normal estoy bien. Si aprieto un poco, pues, y haciendo deporte, que a mí me gusta hacer deporte, lo noto. Tengo que cuidarme un poco, pero bueno, por suerte, como digo, para hacer vida normal estoy bien, que ya para mí, después de lo que tuve, ya es importante. Sí, lo importante es eso, que ya ha pasado lo peor. Y bueno, ya dejando de lado el tema de la lesión, que no es agradable, nos gustaría hablar un poco de la actualidad, un poquito de la actualidad del Villarreal. Y pasa bueno, pues lo que ha acontecido en los últimos meses, ¿no? Las últimas fechas antes de empezar el Mundial. Eh, y como aficionado, Unai Emery que, bueno, que ha sido el entrenador del Villarreal y que, bueno, que pasará a la historia, ¿no? El técnico vasco por conseguir el primer título de la Europa League y bueno, el primer título en general del Villarreal. A mitad de temporada le ha llegado una oferta del Aston Villa y se ha marchado, ¿no? Han pagado la cláusula y se han marchado. ¿Cómo ve Bruno como aficionado la marcha de Unai Emery? ¿No tienes la sensación de que ha dejado un poco tirado al grupo? Hombre, si me preguntas como aficionado, dejando de lado el profesional que he sido, ¿no? Y estamos hablando de otro profesional, ¿no? Si me preguntas un poco en ese sentido, pues claro que me sentí un poco mal, ¿no? Por la marcha de Emery a mitad temporada. No estoy dentro del club, no conozco las razones y por supuesto que respeto al 100% a Emery, aparte lo conocí en persona y siempre me trató fenomenal y yo tenía eh, estaba muy contento, ¿no? de que él fuese el entrenador de Villarreal porque, bueno, todo el mundo me hablaba súper bien de él, los compañeros que tengo dentro del vestuario hablaban fenomenal de él. Por supuesto que en ese momento te viene como un shock, ¿no? Es como nos puede dejar tirados, ¿no? Me sentí como un aficionado más en ese sentido y no me gustó, pero bueno, al final es fútbol, sus razones tendrá. Como he dicho antes, lo respeto mucho tanto como técnico como persona, ¿no? Y al final no puedes tampoco meterte en situaciones que deciden los demás, ¿no? Eh, ya está, hay que seguir, ¿no? El fútbol va así a veces, hay que adaptarse a las situaciones. Ahora tenemos otro entrenador y hay que, como digo, adaptarse lo antes posible para con el equipo que tenemos, ¿no? Que hay grandes jugadores y un gran grupo, tirar para adelante y mirar hacia el futuro. Mm. Precisamente te quería preguntar por el nuevo entrenador. Bueno, Emery se ha ido, pues bueno, al final es un proyecto deportivo, ¿no? Y bueno, al final los profesionales se deben a eso, ¿no? En un sitio, pues, probablemente como la Premier, que hay mucho dinero, pues, un proyecto ambicioso, tanto deportivo como económico, y al final, pues, es eso, ¿no? Es como tú has dicho, son profesionales. Y ahora ha venido otro nuevo entrenador.
Quique Setién, ¿no? Después de pasar por el Betis, haciendo un gran trabajo y pasar un poco más desapercibido, por decirlo de algún modo, en el Barça, también pasó por el Barça, y después de estar un tiempo inactivo, el Villarreal decidió fichar a Quique Setién. Bruno, de momento el Villarreal de Quique Setién parece que le cuesta despegar. ¿Por qué crees que ocurre? Pues no lo sé. Como digo, no estoy dentro, puedo hablar como aficionado, viéndolo desde fuera, viendo desde la tele. Y es difícil cambiar un entrenador a mitad de temporada cuando digamos que las cosas no son para cambiar al entrenador, ¿no? Los jugadores necesitan adaptación, el míster necesita adaptación, tienen que entrenar. Supongo que este parón del Mundial les va a venir muy bien para coger nuevos conceptos y bueno, el último partido contra el Español se ganó. Eso también tiene que servir para darles confianza y para saber que el último partido contra un rival difícil en un campo complicado se ganó y sumaron los 3 puntos, ¿no? Entonces eso creo que es muy positivo, ¿no? El poder irse con esa sensación, ese buen sabor de boca y no irse deprimido, ¿no? Que era como estaba el equipo últimamente, que estábamos viendo que, bueno, ya se escucharon cánticos de Quique vete ya, ¿no? Setién vete ya. Hay que dar un poquito de tiempo, ¿no? Y entiendo a la afición del Villarreal que, bueno, de repente, pues bueno, estábamos viendo que este entrenador estaba inactivo, lo ves como que desde fuera se ve como que, bueno, han fichado a uno que no estaba ni entrenando, que estaba ya jubilado, digamos. Entiendo un poco esa frustración porque los resultados no se van dando, ¿no? Y el Villarreal con el equipo que tiene es un equipo que tiene que ser ganador, que tiene que ganar muchos partidos y entiendo un poco eso, pero hay que pararse un poco y pensar un poco en las decisiones que toman los que mandan, ¿no? Que al final son decisiones siempre o casi siempre acertadas y vamos a frenar, vamos a ver cómo van los próximos partidos y ojalá vaya bien. Hay que darle tiempo al míster y bueno, y sobre todo hay que tener paciencia que acaba de llegar. Y bueno, precisamente estábamos hablando de que está el parón del Mundial, estamos en el Mundial y como tú como internacional español, queríamos hablar contigo del Mundial un poco. Hoy la entrevista la estamos grabando a jueves 24 de noviembre y bueno, no sé cuándo la publicaremos, pero la estamos grabando a jueves 24 y precisamente ayer jugó la selección española y ganó 7-0 a Costa Rica. Y bueno, pero te queríamos preguntar un poco, la verdad es que nos ha tapado un poco la boca a todos, ¿no? Luis Enrique, y porque ayer se ganó con solvencia, ¿no? Pero te queríamos preguntar porque bueno, la polémica convocatoria, ¿no? Que, que dio Luis Enrique, ¿no? Para el Mundial, con ausencias significativas, como por ejemplo Alex Moreno, Canales, Borja Iglesias, Yago Aspas, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, muchas dudas también en la portería, no tanto por Íñigo, perdón, por Unai Simón, sino por el segundo o tercer portero. Y bueno, y sin ir más lejos, también la ausencia de Raúl Albiol, otro jugador del Villarreal. ¿Cómo ves tú la polémica esta y el revuelo que se ha montado un poco con la convocatoria de Luis Enrique, sobre todo por el tema de las ausencias estas significativas? Bueno, claro, yo personalmente hablando, para mí, si cuantos más vayan del Villarreal, mejor, ¿no? Pero es que aparte creo que tienen el nivel, ¿no? Gerard Moreno creo que es el delantero español, el mejor delantero español. Para mí es así, ¿no? No sé si que puede ser también que Luis Enrique no lo, porque con él iba siempre, y puede ser que no haya ido por el tema de las lesiones, ¿no? Porque al final Gerard ha tenido varias lesiones y quizá él pensaba que a lo mejor no llegaba en máximas condiciones, ¿no? Para afrontar un campeonato tan importante como es el Mundial. No lo sé, para mí como digo, no es porque sea, bueno, que a lo mejor también un poco, ¿no? Porque vista de amarillo a lo mejor me parece también, pero más que eso por su juego, ¿no? Por todo lo que puede dar tanto al Villarreal como a la selección, ¿no? Cuando juega con el Villarreal el equipo cambia completamente y es el referente del equipo y creo que es el mejor delantero español. Pero bueno, al final son decisiones, ¿no? Lo de Raúl también me sorprende un poco porque creo que bueno, está demostrando, ¿no? Y que tiene un nivel increíble ya
desde que llegó aquí a Villarreal y antes, bueno, en Nápoles también, y la historia que tiene Albiol es fenomenal, ¿no? De toda su carrera y su trayectoria. Y es, creo que el central más serio que puede haber en la selección, pero como digo, yo no soy el seleccionador, ¿no? Todos opinamos, todos tenemos nuestros favoritos y otros que no nos gustan tanto, ¿no? Pero al final es todo opinar. El míster es el que manda y el que decide y hay que respetar también esa postura, ¿no? Creo que bueno, al final lo importante es lo que está pasando también y que todos intentemos unirnos a esa ola, ¿no? De intentar poder llegar lejos y de poder ganar, ¿no? Porque sí que es verdad que veo mucho comentario en negativo y, bueno, está claro que hemos jugado contra Costa Rica, pero hemos ganado 7-0 y hay que confiar tanto en el entrenador como en los jugadores que están allí. Sí, porque bueno, sobre todo lo que se echaba un poco en cara a la gente, ¿no? Era pues eso, Mm. pues que sobre todo en el centro de la defensa, mucha juventud, ¿no? Con Eric García, con Hugo Guillamón, bueno, y se buscaba, ¿no? Bueno, se opinaba, la gente opina que pues, a lo mejor un poquito más de veteranía, con el propio Raúl, con Íñigo Martínez o inclusive Sergio Ramos, pues un poco ahí que, bueno, pues que fuera ahí el baluarte, el capo, ¿no? En la defensa. Pero bueno, nada más lejos de la realidad, a la primera, como se dice en valenciano, primera cullera mosca. Ujú. Al final, con los 26 de Luis Enrique, ayer hicieron un partidazo. ¿Y tú qué consideras? ¿Crees que España puede llegar lejos en este mundial? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que toda la gente que vemos fútbol y que vivimos el fútbol desde cerca, vemos que España es candidata. Yo creo que sí. Luego pasará lo que pasará, ¿no? Pero yo es que, no sé, yo confío en los jugadores que tiene la selección española, sobre todo también mucho porque hay muchos jugadores que tienen mucha ambición, ¿no? Son jóvenes, tienen ganas de demostrar, no tienen digamos, ese miedo a perder tanto, ¿no? Creo que estoy viendo que juegan con mucha libertad, ya no solo el primer partido del Mundial, sino antes. Se conocen bien, tienen el grupo hecho de tiempo y creo que lo que dice el míster un poco es lo que llevan a cabo, ¿no? Confían en él, eso es lo que yo percibo desde fuera y bueno, ojalá puedan llegar lejos, ¿no? Que cuando empiecen las eliminatorias podamos estar ahí y aspirar a llegar a una final. Y bueno, y todas las decisiones que toma el seleccionado nacional, Luis Enrique, pues crean pues mucha controversia, ¿no? Y, por ejemplo, la polémica con José Luis Gallá, ¿no? El capitán del Valencia Club de Fútbol. ¿Qué opinas del revuelo que se ha montado? Porque, bueno, parece ser que eran unas molestias leves de tobillo que podría llegar incluso al partido de ayer de Costa Rica o como mucho perderse el de Costa Rica y ya está listo para el de Ujú. Alemania, el de este próximo domingo. Pero al final Luis Enrique decidió dejarlo fuera, enviarlo para casa y llevarse a Alejandro Valde del Barça, que también es un chico pues muy válido. Pero ¿crees que se ha sido injusto o no del todo justo con José Luis Gaya, que además es valenciano también como tú? Mm. Bueno, seguramente él piense eso y claro, no lo sé, porque no lo puedo saber porque no conozco la historia desde dentro. No sé por qué exactamente ha pasado así. No sé si a lo mejor la lesión era más de lo que dicen o es menos de lo que dicen o ya podría jugar y no está. No lo sé, no sé. Debería estar allí para poder ofrecer un testimonio mejor, ¿no? Para poder contar lo que se vive desde dentro, ¿no? Pero está claro que entiendo al jugador y a todos los aficionados de su club y a sus familiares, ¿no? Porque es algo histórico el poder jugar un mundial, el poder prepararte para estar ahí. Y encima él ha estado mucho tiempo en la selección, en muchos partidos ya antes del mundial para poder estar en esta cita y creo que tiene que ser muy frustrante, ¿no? Me pongo del lado del jugador y por supuesto que quedarte fuera
de esa forma tiene que ser muy, muy difícil de digerir, ¿no? Porque es algo único que pasa muy poco en el tiempo, ¿no? Cada 4 años y tienes que estar bien preparado para poder estar ahí y es complicado, ¿no? Pero tampoco conozco las razones del míster. Sí, un poco lo que he podido leer como todos, pero tampoco han ofrecido, yo creo que algún testimonio eh, demasiado claro, ¿no? Me gustaría también saber un poco lo que opina Gallá en este sentido, que creo que es el protagonista y es el que puede hablar. Ujú. Y bueno, Bruno, ya la última para terminar, nos gustaría finalizar de una manera simpática, ¿no? Graciosa la entrevista. No hace mucho te vimos en los Bous al Carrer de tu pueblo, en Artana. Y bueno, cuéntanos un poco esa afición tuya por ser rodador, ¿no? Por la tauromaquia que bueno, que hoy en día ya la puedes, porque cuando eras deportista de élite profesional, pues imagino pues, que no podrías hacerlo por las posibles lesiones, el club no te dejaría. Cuéntanos un poco esta nueva afición que me han dicho que te se da bastante bien. Bueno, fue algo casual, ¿no? Que pasó en fiestas de Artana. Yo antes de llegar a jugar a fútbol, de jugar en Villarreal, ya, pues bueno, tenía mucha afición a los toros, a los bous al carrer, ¿no? Como decimos, y de ir de pueblo en pueblo, pues eso, ¿no? Toreando las vaquillas, más que nada con un amigo del pueblo, ¿no? Se llama Pascual. Yo siempre le decía a él que cuando dejase de jugar a fútbol, porque en mi época de futbolista nunca he hecho nada de eso porque no podía asumir ese riesgo ni lo pensaba, ¿no? Pero siempre le decía un poco eso, ¿no? Que cuando dejase de jugar a fútbol teníamos que volver a sentir eso, ¿no? Lo que es ponerse delante de... Yo toros no me pongo porque les tengo mucho respeto, pero si hago una vaquilla de vez en cuando, pues me gusta, ¿no? Y pasó eso, me cazaron ahí en alguna foto y se publicó y entonces, pues bueno, sí, ya se enteró todo el mundo, ¿no? Pero nada, no pasa nada, ¿no? Yo siempre lo digo, que soy muy aficionado tanto a los bous al carrer como en plaza, también me gustan. Y nada, es una afición que tengo ahí desde pequeño, ¿no? Y pues bueno, me gusta a veces eso, divertirme en ese sentido, pero sin arriesgar demasiado. Estaremos atentos a tus nuevas aventuras en el Muy ruedo bien. de Ana. Y bueno, que tengas cuidado, que no Sí, te... sí, sí, lo tengo, lo tengo. Eso es lo importante. Y bueno, pues Bruno, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por nuestro canal. Estamos muy agradecidos y bueno, y desearte lo mejor en tu vida personal y en tus proyectos personales y laborales. Y nada, pues darte un abrazo enorme y bueno, y que desearte lo mejor a ti y también al Villarreal, aunque ya no estés dentro de la plantilla. Y que bueno, que en Daván Villarreal siempre. Muy bien, muchas gracias a vosotros por todo. Un abrazo grande. Un abrazo, Bruno.